Seguimos en nuestro primer templo hindú y para llegar del otro lado del río Ganges tuvimos que abordar un bote que nos cruzara. Y allá vamos en esta pintoresca embarcación. Recordemos que ya dentro del templo lo primero que nos encontramos fue a la Trimurti, la Santísima Trinidad hindú, Brahma el Padre, Vishnu el Hijo y Shiva, el fuego del Espíritu. Y desde luego esto les remite a muchos a la Santísima Trinidad cristiana, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Arquetipo también presente en el antiguo Egipto, con Osiris, Horus e Isis, mismo patrón que se presenta también en la cábala judía, con Keter, Kokma y Binah. El número 3 es importantísimo porque el 3 crea. Y tomando como base el esquema del árbol de la vida de la cábala, vamos a ver que hay algo más arriba de las 3 fuerzas primarias. Para los cabalistas, Dios se mantiene apartado de su creación por 3 velos llamados Pargot o cortina cósmica. Y estos son el Ain Sof y el Ain Sof Aur. El venerable maestro Samael Aungeor nos dice que cada universo del espacio infinito posee su propio sol central y la suma de tales soles espirituales constituye el Ain Sof Aur, el protocosmos, el absoluto solar. Es decir, el absoluto solar está formado por múltiples soles espirituales, trascendentales y divinales, y es lo que H.P. Blavatsky denominaba como el gran aliento, el cual está gobernado por la única ley. Pero más allá del tercer aspecto del absoluto llamado Ain Sof Aur, existe el segundo aspecto del absoluto, el Ain Sof, donde ya existe cierta manifestación. En la India se conoce como Brahma Nirguna y obviamente es un Brahma que está más arriba que el de la Trinidad. Ahí se quedan todas las criaturas cuando llega el gran Pralaya, que es un concepto hindú que significa la noche cósmica, y ahí se quedan porque aún no tienen derecho de penetrar en el Ain, y el Ain es el inmanifestado absoluto, más allá del pensamiento, del verbo, del átomo, del sonido, más allá de todo lo que tenga forma, número y peso. Y el Ain es el mismo Sat en sánscrito. Así pues, nosotros en síntesis somos un rayo del absoluto, un hálito del absoluto al cual llamamos ser. Y es por eso que para comprender al absoluto primero tenemos que conocernos profundamente a nosotros mismos. El absoluto está más allá del espíritu y más allá de la materia, pero el absoluto es la causa de ambos. El absoluto no es fuego, pero es la causa del fuego. El absoluto es luz esplendorosa, que como nosotros no entendemos le decimos tinieblas, pues mucha luz nos enceguece. El absoluto está más allá del bien y del mal, más allá del tiempo y del espacio. El primer aspecto del absoluto es el no ser, el inmanifestado, el Sat. El absoluto es nuestro hogar verdadero, de donde un día salimos y a donde un día regresaremos. H.P. Blavatsky dice que el Sat es la esencia divina, aquella que es, pero de la cual no se puede decir que existe, pues justamente es el inmanifestado absoluto. Y de este absoluto con sus 3 aspectos saldrá por emanación la Trimurti hindú, Brahma, Vishnu y Shiva. Ellos emanan del gran aliento, del tercer aspecto del absoluto, Ain Sof Aur, el protocosmos. Y este gran aliento es la fuente y el origen de toda fuerza y de toda conciencia individual. De hecho, la aparición y desaparición del universo se expresan como una expiración e inspiración del gran aliento. Cuando el tercer aspecto del absoluto exhala un pensamiento, se genera el cosmos. Y cuando el aliento divino es inhalado, el universo desaparece en el seno de la Gran Madre, el caos, el Ain Sof. He aquí la capital importancia de los pranayamas, de la respiración. De hecho, recuerdo que nuestro gurú de Rishikesh decía que el yogi únicamente debe de concentrarse en el Om, este gran mantra, la sílaba mística más sagrada de todas las palabras de la India. El Om está compuesto de 3 letras, A, U y M, Aum. Y aquí tenemos el sonido primordial, el cual creó al cosmos. Es la expiración del gran aliento, de la Ain Sof Aur de la cábala. Y esta trilogía de letras A, U y M es inhalación, retención y exhalación. Y es también la Trinidad en la unidad, el Aum, puesto que representa al Ser Supremo, a Brahma con su triple condición de creador, conservador y destructor. O también puede ser Vishnu, como lo sugieren algunas sectas vishnuitas, el cual dicen también contiene 3 condiciones, creador, conservador y destructor. Por otra parte, muchos yogis le dan mayor importancia a Shiva por su aspecto transmutador, pues recordemos que para los yogis el objetivo primordial es transformarse a ellos mismos para poder unirse con el absoluto. Pues recordemos que yoga quiere decir unión, reunirse con Dios. Y esto lo acerca a la definición de religión, que significa religarse con Dios, unificarse con el absoluto. Hay quienes piensan que el yoga existe antes de la llegada de los arios a la India, mientras que por otra parte el brahmanismo ya es 100% ario. Y yoga y brahmanismo tienen puntos de convergencia. El unificarlos o no ya depende del yogi. Los
cierto es que el yoga respeta como gran autoridad a los Vedas, y en los Upanishads existe el concepto de Sat, el inmanifestado, del cual se dice que es la raíz de toda criatura, el hogar al que un día volverán. También se dice que la raíz de Brahma significa brotar o crecer, y que el Om es todo lo que fue, lo que es y lo que será, y que está más allá del universo manifiesto. Los Upanishads hablan del no manifestado, es decir, del primer aspecto del absoluto. Al punto al que queremos llegar es que en la India no solo se conoce el monoteísmo, sino que es la raíz de su concepción filosófica. De hecho, en la India se dice Ekam Sat Viprabhuda Vadanti, que significa el que existe es uno. Los sabios le dan diferentes nombres, como Patanjali, por ejemplo, que en sus sutras del yoga lo llamó Ishvara. Por su parte, Vivekananda también reafirma este monismo en su filosofía Vedanta. Pero entonces, ¿por qué los hindús tienen este montón de dioses en sus templos? De hecho, en internet podemos encontrar que hay más de 300 divinidades hinduistas, y estos dioses con sus respectivas representaciones suelen ser muy molestos para la concepción occidental judío-cristiana, que para no variar, rebaja al hinduismo como una religión idólatra. Pero aquellos que así se expresan de los hindús únicamente demuestran una total ignorancia de la filosofía india, pues el sabio hindú es consciente que únicamente existe un solo Dios y que de él emanan diferentes divinidades en forma jerárquica, a los cuales llaman devas, y a estos devas son a los que vienen a rezarles, a agradecerles y a suplicarles. Y cuando los devotos entran al templo, tocan unas campanitas. Estas campanas se llaman gantas, y el budismo también las retomó del hinduismo, y su sonido se considera un auspicio, pues da la bienvenida a la divinidad al mismo tiempo que disipa el mal. Al tocar la campana, el devoto informa a la deidad de su llegada. Se dice que el sonido de la campana desconecta la mente de los pensamientos en curso. De esta forma, la mente estará más receptiva. La campana se utiliza también durante la puya o ritual. La lengüeta de la campana representa a Sarasvati, la esposa de Brahma, Devi de la sabiduría, mientras que el mango representa la fuerza vital, que se vincula a Hanuman o Garuda. Ya en el templo hay sacerdotes que te dan agua para beber y para que te mojes la coronilla. Seguramente es agua del Ganges. También te ponen una pulsera y una tilaka en la frente. Las que tienen forma de U o V se asocian a Vishnu, y es la que me tocó a mí. Y hay otro símbolo que se conforma de 3 líneas horizontales con un punto en medio, y ese símbolo se asocia a Shiva. Y obvio también me dieron mi pulserita, a la cual le llaman Kalava, y simboliza larga vida y protección contra los enemigos. Las escaleras para ir ascendiendo en el templo son en forma de espiral, lo cual es altamente simbólico. Simplemente recordemos al observatorio de Chichén Itzá, donde esto significa ascenso espiritual a la cámara secreta. Y llegando a la cima obtuvimos esta maravillosa vista hacia el río Ganges, un verdadero deleite para los ojos. De las panorámicas que siempre quedarán grabadas en mi memoria, de mi viaje a Rishikesh, la capital del yoga, y cuya visita me ayudó a encontrar esa comunión con Dios, objetivo principal del yoga. Así que, amigos, la India es un lugar magnífico, lleno de misticismo. No se dejen llevar por los videos amarillistas que circulan por las redes sociales, o se perderán de su verdadero encanto, de su profundo simbolismo que se encuentra detrás de imágenes grotescas para el ojo occidental, pero cuyas enseñanzas son cátedras para la conciencia humana, como esta que nos indica que tenemos que exterminar a aquellos agregados psicológicos que tanto nos hacen daño y que son la causa de nuestro sufrimiento.